Bueno, buenas tardes a todos, a todas, almuerzo, valientes los que están aquí. Vamos a dar inicio al panel de lineamientos e implementación de la prevención. Mi nombre es Jessica Suárez, soy miembro de AISUB Argentina y también directora de políticas sociales en adicciones por la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a presentar al primer panelista, que espero pronunciar bien su nombre, Utger Amayer, o lo más parecido posible. Es psicólogo clínico, coordinador del Departamento de Prevención de la Fundación Salud y Comunidad y profesor del Máster de Drogadependencias de la Universidad de Barcelona. Adelante. Sí. Gracias. Bueno, primero de todo agradecer a ISUP Argentina por haber organizado, a Livia, a Bárbara, sobre todo para esta oportunidad. Como no te acompaño en el sentimiento por tener que decir mi nombre, te podían haber tocado muchas mesas, te ha tocado la mía. Yo me llamo Utger, sí, soy psicólogo, sí, es el nombre que me pusieron. Era demasiado pequeño para elegir cuando nací y personalmente empecé trabajando en el ámbito de las adicciones en tratamiento, en un público de la red catalana de drogodependencias, pública, gratuita, y lógicamente nosotros atendíamos pacientes de todo tipo, sobre todo alcohol, heroína y cocaína, que es lo que nos genera más problemas entonces y también ahora, hace unos 20 años. Hola Jimena, a la mesa cuando quieras, no pasa nada. Estamos en familia. La prevención a la tarde, ¿no? Para después del almuerzo que nos queda alguien. No, primero de todo agradecer a vosotros, ¿no? Que hayáis comido tan rápido, estáis aquí. Muchas gracias por esta oportunidad. Pues como os decía, mi primera intervención en el ámbito de la fue en tratamiento. El micro me falla, pero me está boicoteando. Y cuando nos llegaban las personas con problemas de drogas, no llegaban con 15, ni con 20, ni con 25 años, sino que acostumbraban a llegar con 30, 35 años y no hacían ni un día, ni dos, ni un año que tenían un consumo problemático, por ejemplo, de cocaína, sino que llevaban 5, 10 y dices, ostras, no somos el servicio de referencia de atención clínica para personas con problemas de drogas, ¿por qué no vienen? ¿No? Cuando tienen un problema. Pues los servicios de drogas están muy estigmatizados, como sabemos, tienen una dificultad de acceso muy alta y me empecé a preocupar, ¿no? Cuando llegaba un chaval de 32 años, llevaba 10, 12 años consumiendo problemáticamente cocaína y había derivado o no había conseguido que llegara a nuestro centro, a mí me generaba la frustración tener que esperar detrás de una mesa esperando que la gente tuviera realmente una adicción o un consumo compulsivo muy bestia para poder intervenir. Con lo que salté de la mesa y me digo, bueno, voy a buscar qué servicios pueden hacer detección precoz, qué servicios pueden ser un buen derivador para que no tengamos que esperar a que la gente llegue a un problema tan grande de cocaína, de alcohol o de lo que sea, ¿sí? Con lo que, poquito a poquito, sin quererlos ni beberlo, me fui entrando en el ámbito de la prevención. Primero la prevención indicada, después la selectiva, incluso la prevención universal, estaba así de loco y de tonto, porque en España tenemos una red de tratamiento de asistencia a las drogodependencias muy estructurado. Cualquier ciudadano o ciudadana de España tiene su centro público gratuito y de referencia a nivel de tratamiento. Pero de prevención, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es una competencia a nivel de cada ciudad, de cada municipio, que es muy abstracta a nivel de promoción de la salud, o sea, cada cual hace un poco lo que quiere, lo que debe, lo que le sale. Y tienes municipios pequeños que hacen un muy buen trabajo y tienes municipios que realmente no hacen mucho, ¿no? Y en este sentido genera una desigualdad territorial, depende de dónde vivas. Esto no pasa en tratamiento, pero sí que pasa en prevención. Con lo que dije, bueno, voy a empezar a hacer prevención en el ámbito escolar y yo que en ese momento estaba estudiando el máster de drogas, dije, bueno, voy a ver qué se tiene que hacer en la escuela. Y me presentaban y habían programas evaluados, ¿no? Yo lo vi en las revistas científicas donde publicáis la gente que entendéis, ¿no? Estas cosas, y me fui a mirar y realmente había cosas interesantes. Y me fui al instituto, les presenté ese programa, que tenía muchas ganas de hacer cosas, pero claro, les dije, bueno, es que este programa tiene 8 o 10 sesiones,
tengo que hacer una capacitación a profesorado de 15 o 20 horas, no tiene que haber una implicación de no sé qué, de no sé cuántos, y claro, el instituto aún se está riendo ahora, ¿no? Y hace 20 años, o sea, aún se está riendo ahora que yo quisiera aplicar aquello. Primero porque a lo mejor habían 40 grupos en ese instituto, si cada uno necesitaba 10 sesiones ya eran 400. Y era un instituto de los 10 que yo tenía. Con lo que yo era la única persona en ese municipio donde tenía que hacer algo en prevención. Y eso quedaba muy lejos. Con lo que dije, pero yo tengo que hacer algo en la escuela. ¿Qué acabé haciendo hace 20 años? Lo que no tendría que ver, ¿no? Lo que no tendría que haber hecho, que es, bueno, pues hago lo que puedo con cualquier cosa. Si son 2 sesiones, 2 sesiones. Si es una, es una. Con lo que, me había dejado esto, a ver si funciona. Con lo que la realidad de la prevención en España es que estos son los programas de prevención. A nivel cuantitativo os podéis imaginar que son unos cuantos. Y aquí tendremos los programas evaluados. Por favor, un aplauso para los programas evaluados. Gracias. Suerte que tengo los compañeros que saben que después... claro. Sí, después me vais a pedir que os aplauda yo también. Vale, pues estos son los programas que tengo evaluados, que no son muchos. Y eso quiere decir que los técnicos y técnicas de prevención local hacen lo que quieren intuitivamente, tiran una moneda. No, lógicamente su experiencia, su formación, etcétera, etcétera, hacen que hagan intervenciones que espero que sean lo más correctas posibles, pero no lo sabemos, ¿sí? Del todo. Con lo que... podríamos decir que el mayor problema de la prevención en España es la falta de evaluación de los programas. Bueno, imaginemos que eso fuera así y nos tendríamos que preguntar, ¿y esto cómo lo arreglamos? Pues bueno, vamos a poner, ¿no? Vamos a mirar cómo hacerlo, ¿no? Yo si pregunto a los técnicos de prevención que implementan los programas, me dirán, esto es culpa de los investigadores. Son unos chungos, están ahí en la universidad, de que la vida real, porque es cierto que la investigación en España básicamente está en la universidad. Oía en otros países que no tenéis entidades que trabajáis en investigación e implementación a la vez. Esto es poco real allí. Y realmente desde la universidad, los investigadores tenéis una capacidad de diseñar, de evaluar los programas, sois mucho más objetivos que nosotros. Tenéis un elemento externo que es muy valorable. Pero muchas veces estos universitarios y universitarias que tienen una necesidad de publicar constantemente desconocen cuál es la realidad de un técnico o técnica de prevención que tiene que implementar. No solamente un programa de prevención escolar, sino uno de familiar, uno de comunitario, influir en la prevención ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues ellos hacen un gran esfuerzo, y es cierto, ¿no?, de diseñar programas chulos y que tengan un impacto, resultado y una evidencia al detrás. Claro, cuando estos programas los diseñan, consiguen que los publiquen en revistas de impacto, no entienden, ¿no?, porque después los técnicos no los aplican y les queda este careto, ¿vale? Si yo pregunto a los investigadores me dirán, no, esto es culpa de los implementadores, ¿no? Los técnicos estos que trabajáis aquí en los ayuntamientos, no cogéis nuestros programas, ¿no? Realmente estáis haciendo cosas que no están evaluadas y por lo tanto no sabéis por dónde vais, ¿no? Con lo que esto es verdad, los técnicos locales no tienen la capacidad, ni el tiempo, ni las herramientas para evaluar los programas, pero sí que conocen la realidad, ¿sí? Y cuando les preguntas, escucha, ¿y tú, tu programa de prevención familiar está evaluado? Pues hacen este careto. ¿Sí? Con lo que aquí realmente tenemos un problema importante y necesitamos ciertamente una alianza entre profesionales investigadores, los cuales unos tendrían que participar de los otros, ¿no? En el tema tanto del diseño como de la evaluación de un programa, tendría que ser imprescindible contar con aquellos que realmente después lo van a implementar. Si lo hacemos en abstracto, voy a diseñar un programa de prevención escolar, ¿pero dónde? ¿En qué región? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué? Pues si no lo hacemos de esta manera, tenemos el riesgo que muchas cosas que se publican y que son muy interesantes, al final no acaben en ningún sitio. Con lo que, volvemos a la pregunta inicial, ¿el mayor problema de la prevención en España es la evaluación de programas? Pues yo diría que actualmente tenemos problemas
muy importantes. Tenemos una mayor cobertura. Como os comentaba, cada municipio va un poco a la suya y hay municipios con una gran intervención y hay municipios totalmente desestructurados, ¿no? Una mayor estructuración, las leyes no nos acompañan mucho. Llevamos 4 legislaturas intentando aprobar una ley para limitar la publicidad del alcohol, que es un tema importante en España, y que viene un nuevo presidente, le saludamos, ¿cómo está usted? Sabe que tiene una ley ahí en un cajón. Pues ya es la 4ª vez que la tenemos y parece que esta 4ª tampoco va a ser. Siempre nos habían dicho que la 3ª va la vencida, pues es mentira, ¿sí? Vale, una mejor capacitación de los profesionales. Aquí el capítulo de SUB, que hace un año que participamos y que nos estrenamos, queremos mejorar. Y también una más continuidad de las intervenciones. Y sí, también, si me deja el power, una mayor evidencia de los programas. O como mínimo, una mayor evidencia de aquellos que se están aplicando o una realidad más tocando de pies en el suelo de lo que es la... Y si queréis más chicha, pues os puedo decir que la prevención no solamente es evaluar una serie de programas y ejecutarlos. La prevención es transversal, la prevención requiere formación especializada, no puede depender del voluntarismo. A mí me parece muy bien que la gente participe y tenga ganas de participar, pero lógicamente no puede depender de que una serie de personas con muy buena intención hagan o no hagan, porque esas personas hoy están aquí, otro día estarán en otro lado, y al final no deja de ser, ¿no? La prevención tendría que ser un derecho, no un lujo, un privilegio, una motivación. De la misma manera que cualquier persona en España tiene un centro de tratamiento de referencia, tendría que tener un servicio de prevención de referencia. Unos mínimos en prevención escolar, en prevención familiar, en prevención laboral, en prevención comunitaria, ambiental, y eso actualmente está muy lejos. Y no quería irme sin hablar de lo que es realmente eficaz. Pues Messi sí que ha demostrado eficacia, vuelve cuando quieras. Gracias. Sabía que con esta foto arrancaría un aplauso. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Ahora continuará María Mercedes Dueñas, presentando estándares internacionales de prevención. María Mercedes realizó estudios de Derecho en la Universidad de San Buenaventura de Cali y es licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle. Es especialista también en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Cooperación Internacional de la Universidad de Oviedo en España. También se vinculó con ONU-DC en programas para Colombia y desde el 2021 es designada Coordinadora Regional para la Prevención. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, muchos no sabían que era actriz de la vida cotidiana. Bueno, voy a contarles un poquito, voy a quedarme aquí, que me parece bien por la presentación. En Naciones Unidas venimos impulsando hace muchos años que se implementen lo que se llaman los estándares internacionales de prevención del uso de drogas. Y este es un esfuerzo muy grande que se ha hecho de convocar a muchas personas, expertos, políticos, directores de ONGs, personas que han hecho investigación, que han hecho intervención, con una pregunta central y es qué funciona y qué no funciona en prevención. Entonces, durante muchos años, y creo que todavía en muchas partes, poner a jugar fútbol a un niño o una niña, consideramos que eso era preventivo por sí mismo. Y claro, un día amanecía la esposa del alcalde con una idea nueva y decíamos hacer un programa de prevención, y ese era el programa que se hacía en la alcaldía X o Y. Y esa es nuestra realidad. Los programas salen de la mente de personas con muy buenas intenciones, pero que no los logran realmente verificar si sirven o no sirven. Y creo que un poco este esfuerzo que ha hecho la oficina en el 2013 fue
sentarse y revisar con ese grupo de expertos que inicialmente en el 2013 fueron 85 expertos a nivel mundial, cuáles eran las intervenciones que estaban evaluadas y que nos daban algunos indicios de qué estaba funcionando y qué requería mayor investigación para saber si podía funcionar o no. Y entre esas cosas, que es un poco lo que les voy a hablar, nos dan las pistas a los tomadores de decisión y a las personas que tenemos que escribir los proyectos y trabajar y hacer esas intervenciones y esas políticas, nos dan unas pistas para decir, mire, en estos programas esto le ha funcionado muy bien y esto, después de esta evaluación, nos dice que usted debe tenerlo en cuenta si diseña o impulsa un programa X o Y. En el 2018 se hace una revisión de más o menos 28,000 artículos que se depuraron, 71 investigaciones y se actualizan los estándares. Yo al final les voy a dejar un QR con el último documento que está ya traducido al español, lo tradujeron los mexicanos, gracias a los mexicanos, porque siempre hacen esos esfuerzos importantes para que todo el mundo pueda acceder a la información. Lo importante del documento es que tiene todas las referencias bibliográficas de los programas que fueron evaluados. La mayoría de estos programas son programas de los países desarrollados, normal, porque son los que invierten en evaluación. Yo llevo muchos años escuchando la importancia de la evaluación, pero cuando uno quiere financiar la evaluación, pues no encuentra muchos recursos para hacerlo y nos toca de verdad ser como más creativos para poder ir midiendo lo que hacemos. Esos estándares son unos criterios muy claros y concertados que van a permitir reconocer cuáles serían las principales características de una intervención o de una política basada en temas de prevención, que de alguna manera se espera que obtenga resultados positivos a partir de lo que llamamos la evidencia científica. Y esto es algo que hace el documento. El documento resume esa evidencia y da unas pistas, identifica componentes y de alguna manera también impulsa a que los países tengan un sistema nacional de prevención en donde se dé ese diálogo de los sectores, ¿no? Porque no es solo salud movilizando cosas, sino que cultura tiene algo que decir, deporte tiene algo que decir, seguridad tiene algo que decir, ¿sí? Entonces, el documento también invita a los países a tener un sistema de prevención, algo mucho más orgánico. Esto ya está repetido. Y también ese grupo de expertos es a mí de lo más valioso que yo veo en este documento, es que nos invita a actualizar un poco el concepto de la prevención, y es un concepto de lo que llamamos como un fin superior, ¿no? Y es que cuando hablamos de prevención, y tú lo decías, estamos hablando del desarrollo saludable y seguro de los más pequeños, de los más jóvenes. O sea que la prevención no solo es reducir el consumo, o si el consumo ya está presente, evitar el consumo, reducir el consumo, sino que estamos bajo una sombrilla más amplia del desarrollo social y del desarrollo seguro de los más pequeños. También nos dice, ahora esto cómo funciona. También sabemos, y todos lo sabemos, que la prevención le apunta a evitar o retrasar, y esto es bueno porque a veces en los tomadores de decisión lo que creemos es que el mundo es blanco o negro, y acá los que no consumen y acá los que consumen, y resulta que tenemos una franja gris de experimentadores y tenemos una franja gris de consumidores funcionales. Y lo que quiere la prevención es también en esa franja gris lograr reducir que las personas no transiten a consumos problemáticos o a la dependencia o al trastorno por uso de drogas. Entonces, por eso hoy también hay que impulsar mucho lo que se llama la prevención selectiva, porque la prevención universal, pues es eso, ¿no? Es demasiado general, mandamos unos mensajes, promocionamos estilos de vida saludable, etcétera, tratamos de generar ciertas competencias de afrontamiento, pero cuando ya el problema
inicia cuando ya tenemos unos jóvenes y unas niñas y unos niños ya con ciertas afectaciones, necesitamos darles herramientas más especializadas para, yo diría, desestimular, digamos, el consumo. Una prevención eficaz siempre va a favorecer la participación de los más jóvenes. No podemos seguir haciendo proyectos pensados desde el escritorio sin entender las nuevas dinámicas de la juventud e involucrarlos también en los liderazgos e involucrarlos también en los proyectos. Aquí, pues, obvio, los enfoques, el enfoque de salud pública, el enfoque de derechos humanos, que cuando hablamos desde ese lenguaje, pues es un lenguaje más universal. Entonces nos salimos de esa mirada más prohibitiva, más del control, y hablamos de la dignidad, de reducir estigma, de reducir discriminación, de ofrecer oportunidades, de desarrollar potencialidades. O sea, cuando tenemos este enfoque y cambiamos las gafas, podemos ofrecerle cosas más positivas a las personas. El respaldo científico es una invitación que se hace permanente, lo hemos visto en este evento. Basarnos en datos, para qué hacemos las investigaciones, y nos encanta hablar de investigación, pero luego eso se queda como para el ego del investigador y no se vuelve en la práctica como algo para formular los proyectos. Y el pragmatismo es usar los programas más eficaces, los programas que ya están validados. Es algo que siempre que visitamos los países les decimos, o sea, si ya hay programas validados, diseñados, evaluados, probados, ¿por qué no usarlo? Algo que ha funcionado en alguna parte del mundo también puede funcionar acá, pero bueno, queremos ser creativos, podemos adaptar, podemos ajustar, pero en estos casos la invitación también es a ser pragmáticos para que las cosas se hagan, por lo menos se hagan. Basado en la evidencia, que es un término que la OMS, la OPS ha impulsado mucho, entonces yo siempre la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿No? Basado en la evidencia es partir de estudios, partir de evaluaciones, partir de conocimientos, permitir ese uso racional de esas herramientas y lo que les decía, un enfoque que ha funcionado en alguna parte del mundo puede funcionar con algunas adaptaciones también en nuestros países. Un concepto clave de los estándares es que las intervenciones con resultados positivos se hacen teniendo en cuenta el ciclo de vida de las personas. Creo que es un mensaje muy claro de las intervenciones. O sea, no es lo mismo intervenir un niño en la escuela a un adolescente o a un joven en el ambiente universitario o en la comunidad. Y por eso la invitación de los estándares es organizar esas intervenciones de acuerdo al ciclo de vida. Y ahí, rápidamente, porque sé que no tengo tanto tiempo, nos van dando unas pistas de qué funciona y qué es clave cuando vamos a hacer esas intervenciones en el ciclo de vida. Incluso se muestra algunas evidencias que desde la etapa temprana de lactancia y de primera infancia se pueden organizar algunas intervenciones que van a incidir en la prevención. Entonces los estándares nos hablan de visitas prenatales, de intervenciones dirigidas a mujeres gestantes, fomentar un vínculo seguro entre los cuidadores, adquirir habilidades a cada edad, autorregulación, capacitar sobre habilidades parentales básicas. Eso lo vamos a ver en todos los programas de acuerdo, sobre todo para los dirigidos a familias y a los menores. Pues ya no se dice menores, ¿no? Se dice infancia media, pero bueno. En infancia media, esto es súper claro, son los indicadores que nos están diciendo también los estudios, ¿no? A mayor involucramiento parental, menor consumo de drogas. Eso no se lo inventó, eso sale de los estudios. O sea, es impresionante cuando uno ve los indicadores, los chicos que tienen mayor involucramiento, que perciben que sus padres están más involucrados en sus vidas, son los chicos que reportan menor consumo. Entonces, si ese es un indicador tan fuerte, pues tenemos que trabajar en eso. Tenemos que darles a los padres esas habilidades y volverlo un indicador muy importante en las políticas públicas.
y por eso hay que educar a los padres en esas aptitudes parentales, porque pues los padres no vienen con un manual debajo del brazo y hay muchas maneras de fortalecer ese vínculo, ese monitoreo parental, etcétera. Habla de que las sesiones deben ser estructuradas, también es pasar un poco de lo que siempre ha sido la charla, el taller, vemos esas escuelas de padres, por lo menos en Colombia se llama así, que son esas charlas de los psicólogos donde terminan regañados todos los padres de familia, pero realmente no son sesiones estructuradas donde cuando queremos que alguien adquiera una nueva habilidad, una nueva competencia, eso no se adquiere en una charla. Entonces, es muy importante que las sesiones que se trabajan con familias y con los adolescentes en edad temprana, pues sean realmente estructuradas, y eso nos implica programas mucho más, digamos, de más largo aliento. ¿Qué nos recomienda? Porque además los estándares tienen como ese lenguaje de Naciones Unidas que no dice que no sirve, sino que dice que requiere más investigación. Entonces es bonito, pero realmente ¿qué nos recomienda? Porque más o menos dice solamente informar sobre drogas a los padres, asustarlos. Acuérdense que los jóvenes saben más de drogas que los mismos padres, entonces decimos no, hay que informarlos, utilizar métodos no interactivos, facilitar información a los niños sobre sustancias. Es algo que es un error que desafortunadamente muchos de los programas que hemos visto en Latinoamérica, pues incluso ponen una mesa, invitan a la policía y ponen una mesa llena de sustancias para decirles reconózcanla, y es mejor que las conozcan. Eso es contrapreventivo, los estándares no reconocen eso como algo importante. Centrarse solamente en el tema de autoestima y de educación emocional. En adolescencia temprana también invita a que haya una educación basada en el desarrollo de habilidades personales y sociales. Creo que cosas claves en familia, habilidades parentales, en adolescentes, habilidades también de afrontamiento de la vida cotidiana, de los riesgos, y esto no va a ser solo una prevención para uso de drogas, sino todos los problemas conexos que hay alrededor del uso de drogas. Voy a pasar. En adolescencia y en edad adulta, bueno, ustedes lo van a ver, yo les voy a dejar el link, pero me parece importante hacer como unos llamados. Está ya, cuando ya hay un riesgo o cuando ya hay un joven que tiene hermanos consumidores o vive en un contexto de riesgo y de alta vulnerabilidad, utilizar herramientas de la prevención selectiva como la intervención breve, los programas o las iniciativas comunitarias de múltiples componentes. Creo que eso es algo que hemos hecho mucho en Latinoamérica, todo el trabajo de redes. Ayer nos presentaron coaliciones, pero nosotros hemos tenido y hemos visto un modelo de dispositivos comunitarios que se viene impartiendo desde hace muchos años, donde están estos programas de múltiples componentes, donde se trabaja con la sociedad civil, pero también con los educadores pares en diferentes entornos, no solo trabajar en la escuela, en la familia, sino también en la comunidad, en los lugares de ocio. Lo dije. Y algunas conclusiones para ya terminar. Lo primero es que la prevención debe promover el desarrollo integral, o sea, no solo es enfocarse en las drogas, sino con una mirada mucho más amplia. Los ámbitos son múltiples, los estándares dice trabaja en todas las edades, pero también trabaja en todos los entornos, y ojalá pudiéramos tener un mapa en los países donde uno pudiera evidenciar que todas las intervenciones las puede hacer y con esa integralidad dar una respuesta más coherente. ¿Hay ciencia detrás de la prevención? Sí, porque hay evaluación. Tenemos que invertir más en eso, ese es como un llamado permanente, pero también podemos evaluar un programa si desde que iniciamos con pretest y posttest, podemos hacer seguimiento a la adquisición de competencias y de habilidades. Creo que eso lo podemos seguir haciendo y no tenemos que seguir con el rollo de que es muy costoso, cuando cada cosa que hacemos la podemos evaluar para esa toma de decisiones. Y finalmente,
decir que las acciones que se diseñan desde la intuición, alguien habló súper lindo y dijo de la ocurrencia, se ha demostrado que no funcionan, o sea que podemos tener buena voluntad, pero si no vemos y analizamos las cosas a partir de la ciencia, a partir de los datos, pues no van a funcionar. Y lo otro es que entre más temprana sea la prevención, entre más temprano empecemos a trabajar con las niñas y los niños, va a ser más efectivo. No hay un tiempo específico, nunca es demasiado tarde. Y aquí les voy a dejar finalmente el QR del último documento del 2018, donde van a tener la posibilidad de navegarlo y de, está ya en español, y de conocer mayormente los estándares, porque esto es como un repaso para que lo tengan presente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Mercedes, muy claro. Bueno, ahora vamos a continuar con Jimena Kalapsky en el tema desafíos en la implementación de la prevención. Jimena, desde 1997, ha trabajado en el ámbito del consumo en diferentes contextos, como directora de varios programas de tratamiento, y luego desarrolló e implementó programas de ayuda, además de psicoterapia individual y familiar. Obtuvo una maestría en adicción a las drogas, que culminó con su tesis Adherencia al tratamiento en personas con drogadicción. Más recientemente desarrolló programas de prevención escolar y participó en la formulación de políticas públicas. Entre 2015 y 2018 fue jefa de la División de Programación del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación SENDA en Chile, y desde 1 de junio de 2019 es jefa de reducción de la demanda en drogas del CICAT-OEA. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. ¿Ahora sí? No. ¿Aló? Ahora sí, ya. Muchas gracias, Jessica. ¿Aló? No. ¿Ahora? ¿Este mejor? Ya, listo. Soy un desastre. Hoy día soy un desastre. ¿Ah? Bueno, y eso que la que estudió actuación eras tú. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de no extenderme mucho, solamente quiero poder compartir con ustedes qué hemos hecho. Mi presentación no es tan entretenida como la de Odger. Menos mal que nos pusiste a Messi y no a Piqué. Porque aquí somos todos fans de Shakira. Bueno, muchas gracias. Una de las cosas que nos encontramos un poco en todo en este contexto, ¿no? Estándares internacionales, programas basados en la evidencia, por supuesto que no me funciona ahí está. No les voy a repetir una vez más lo que es la OEA, porque ya lo hemos comentado, el plan de acción, la estrategia hemisférica sobre drogas y el mecanismo de evaluación multilateral, que sí les comenté anteriormente que teníamos algunos resultados, y una de las cosas que se encontró en la evaluación en lo que tenía que ver con reducción de la demanda es que, una vez más, el problema principal en los países era que el estigma todavía sigue siendo una limitante para el desarrollo de programas, no solo para el acceso de tratamiento, sino que también para el desarrollo de programas, y un poco es lo que dice María Mercedes también, esto de que hay que convencer a las autoridades, que llega una autoridad distinta con muy buena intención, pero no necesariamente hay un trabajo técnico, hay una evaluación de lo que se necesita y tampoco se eligen las herramientas más adecuadas. Y por lo tanto, uno de los aspectos que aparece en esta evaluación es que se necesita que los países todavía desarrollen un diagnóstico situacional y en base a eso trabajen sobre los factores de riesgo y protección. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Para la prevención, por supuesto, compartimos el diagnóstico, que probablemente tratamiento por distintas razones logra tener un avance más sistemático en el tiempo, o al menos logra que con los cambios de gobierno
no se retroceda tanto, aunque igual en ocasiones, sobre todo en el periodo de pandemia, se ha retrocedido, pero sí pasa que todo lo que tiene que ver con programas, estrategias y políticas de prevención como que se inventa de nuevo cada vez que hay nuevas autoridades. Entonces, nos hemos planteado algunas prioridades desde OEA-CICAD para el trabajo en este periodo. Si bien seguimos apoyando lo que tiene que ver con tratamiento, pero queremos focalizarnos en fortalecer fuertemente lo que tiene que ver con prevención. Y entonces es que hicimos a fines del año pasado una reunión en Miami, porque hemos tenido mucho buen trabajo y apoyo con la Universidad de Miami, que además tiene investigadores que se han dedicado durante mucho tiempo a esto. Y hicimos una reunión con las comisiones de drogas para mirar cuál era qué diagnóstico tenían de la situación de sus países y trabajar con ellos un posible plan de acción. Y una de las cosas que nos dimos cuenta y que es parte del trabajo que vamos a empezar a realizar ahora es fortalecer los equipos nacionales de prevención en aquellos países donde hay equipos de prevención. Hay otros países que no tienen equipos de prevención y lo que nos interesa es poder trabajar con ellos de manera que fortalezcan el trabajo intersectorial. A veces hay como un malentendido de que la Comisión de Drogas, independiente de en qué nivel del Estado esté, en algunas partes está en salud, en otros en justicia, en otros en Ministerio del Interior, presidencia, etcétera, a veces se subentiende o malentiende de que ese equipo es quien tiene que hacer la prevención en todo el país. Y nos encontramos con 2 personas, 3 personas, y eso es imposible. Entonces, el convencimiento que tenemos que lograr con las comisiones de droga es que es necesario hacer un trabajo intersectorial o multisectorial y que la prevención uno la hace a través de otros. La hace a través del Ministerio de Salud, la hace a través de educación, la hace a través de las comunidades, de desarrollo social, etcétera. Entonces, son estos los desafíos que tenemos ahora y además junto con eso tiene que ver un fuerte énfasis en el financiamiento, que los Estados miembros comprendan que tan relevante como asegurar el financiamiento para los programas de tratamiento, también es igual o más relevante asegurar el financiamiento para los programas de prevención. Bueno, les comenté sobre el informe de MEM, del Mecanismo de Evaluación Multilateral, pero además tenemos como uno de los lineamientos de la estrategia del Plan de Acción Hemisférico y de la Estrategia Hemisférica sobre Droga es que debemos fortalecer justamente a las personas que trabajan en el área. Y en este caso es muy importante seguir fortaleciendo, a veces parece que hacemos mucha capacitación, pero siempre es necesario seguir fortaleciendo al recurso humano que trabaja, en este caso en prevención. ¿Para qué? Para que trabajen en base a la evidencia, que es como el mantra que estamos repitiendo hace un tiempo, pero además con teniendo en mente o como horizonte los estándares internacionales y sabiendo ya claramente lo que no funciona para no seguir insistiendo en eso. Creo que hemos avanzado, pero aún nos falta. O sea, definitivamente hay países que me toca visitar que están desarrollando campañas o estrategias basadas en la evidencia y con altos estándares y otros no. En este esfuerzo de capacitación estamos trabajando con el Currículum Universal de Prevención con la modalidad de implementadores, es decir, con las personas que están en el campo haciendo prevención o que van a hacer prevención y necesitan tener unos conocimientos previos. Colombo Plan, que por ahí está Rodrigo, para la región de las Américas, tiene a su cargo, si bien podemos intercambiarnos los currículum, pero tiene a su cargo la formación de prevención de los coordinadores, las personas que más bien tienen que tomar decisiones respecto a qué se implementa o a cómo se implementa. Y nosotros estamos trabajando con los implementadores. Bueno, entonces, sabemos que la evidencia científica, como se reía Oyer de lo que todo que sabemos y no podemos hacer,
tenemos que cubrir un amplio espectro que va desde la promoción hasta la recuperación o el cuidado después del tratamiento, pero en lo que tiene que ver con prevención tenemos que avanzar también en prevención universal, selectiva y indicada. Lo que nos encontramos en la región es alguna presencia de programas de prevención universal, pero tenemos dificultades en lo que tiene que ver con prevención selectiva e indicada. Hace 2 años, si no me equivoco, ya con la pandemia de repente a mí se me pierden un poco las fechas, y del long COVID también, entonces hicimos un trabajo con la Universidad de Miami que les pedimos que hicieran una revisión sistemática de los programas que había en la región. Entonces fue un trabajo muy bonito porque con varios investigadores lograron tener más o menos un panorama de los programas que se están implementando en la región. Encontraron que hay muchos de ellos que están diseñados contemplando la evidencia existente, que están diseñados contemplando los estándares internacionales de calidad, pero que hay poca evaluación. Y eso lo sabemos porque en nuestra región en general nos cuesta evaluar. A veces pensamos que no evaluamos porque no tenemos recursos, pero muchas veces es bastante más simple la evaluación. Hoy en día tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos pueden facilitar eso. Entonces es algo en lo que tenemos que avanzar y por supuesto luego publicar los resultados de lo que evaluamos. Entonces estamos en este momento apoyando algunas iniciativas con los programas que existen. Estamos trabajando en el Caribe, en la región de las Américas, y tenemos como desafío también adaptar algunos programas, y además, por otro lado, es un desafío para quienes trabajamos con los estados, porque está el tema de que algunos programas tienen costo. Y nosotros no podemos decirle a un estado, mire, vaya implemente tal programa que tiene mucha evidencia, pero que tiene un valor que probablemente ese país no puede asumir. Entonces tenemos que poder dotarlos de programas o estrategias que no tengan costo o que sean de bajo costo. Y en eso hay, claro, hay muchos programas que están en inglés, que están bien evaluados, pero que necesitamos no solo la traducción, sino que la adaptación. Por otro lado, ya les mencioné lo de la Universidad de Miami, también tenemos el desafío del monitoreo y la evaluación de los programas, y el monitoreo que apunta también a las fases de la implementación, a qué dificultades tenemos y qué correcciones hay que ir haciendo por el camino. Ya mencionaba que los estudios de evaluación son escasos, pero el monitoreo es muy necesario, ir haciendo el seguimiento en la medida que se va desarrollando el programa para hacer las correcciones a tiempo. Bueno, la estrategia, perfecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero estamos haciendo un proceso de asistencia técnica y acompañamiento que tiene estas fases, que son bastante parecidas a otras fases que tenemos en lo que tiene que ver con tratamiento, que primero tenemos que partir como con la sensibilización o la capacitación de las comisiones o los consejos de drogas de los países, la evaluación de necesidades, coordinarnos y convencer a quienes están detrás y que deben apoyar los esfuerzos de prevención, evaluar las capacidades locales, realizar capacitación en el caso que se necesite. Hay países que no requieren porque tienen muy buen capital humano y muy bien formado, pero otros no. Por supuesto, monitoreo y evaluación y la evaluación de resultados. Perfecto. Esta es la conferencia que les comenté que tuvimos, la reunión que tuvimos en Miami, y en este momento tenemos algunas propuestas de plan de acción de los estados miembros que participaron, y estamos ya en el proceso de revisar eso para poder ver qué tipo de apoyo diferenciado le vamos a dar a cada país. Porque justamente en estas propuestas y en la evaluación inicial que ellos hicieron, se confirma que hay distintos niveles de desarrollo. Hay países que tienen mucho, otros poco, otros nada, o otros que han tenido y ahora no tienen estrategias de prevención. Los currículum y los cursos del UPC que les comenté, claro, en formato presencial, en línea, híbrido,
una mezcla, etcétera. Todos durante la pandemia se nos vio obligados a tener que pasarnos a un formato híbrido o virtual, pero hemos logrado en este momento para el de implementadores desarrollar una estrategia mixta que además tiene muchos pasos intermedios concretos de trabajo en el campo, porque justamente cuando hablamos de formar implementadores nos interesa personas que aprendan a implementar y para eso los vamos acompañando con algunas estrategias de implementación en el campo. ¿Ya voy a terminar? Perfecto. Estamos en este momento con algunos programas piloto, aunque ya tienen evaluación. Estamos trabajando bueno, ya van a comentar más de Guatemala, pero en Guatemala estamos formando un grupo de personas para que apliquen el programa AMPLAG de prevención, que es un programa que está evaluado, pero tiene una aplicación solo entre los 12 y 14, si es que no me equivoco, 12 y 14 años. No, AMPLAG, 12, 14, 14, 16, 12, 14, aquí además tengo el súper experto en AMPLAG. Y familia fuerte también, pero necesitamos cubrir mucho más porque tal como decía María Mercedes, tenemos que ir apuntando las distintas etapas del desarrollo. Y también estamos con un piloto para apoyar iniciativas de prevención del consumo de sustancias y salud mental en la región del Caribe, un programa que se llama SAT, que lo estamos probando, piloteando ahora en algunos países del Caribe. Es un programa que en Estados Unidos, bueno, tiene evaluación y en Estados Unidos se implementa a través de las escuelas, de los high school, de las escuelas secundarias, para prevenir no solo el consumo de alcohol, sino que también de conductas destructivas, autodestructivas. También tenemos, aparte de la revisión sistemática, que fue el 2021, el mapeo que hicimos de las instituciones que están en el Caribe, no solo haciendo tratamiento, sino que también prevención. Y estamos en este momento en conversaciones con Chile y con algunos otros interesados para ver si podemos evaluar, no porque yo sea chilena, sino que porque todos me dicen, porque es chilena, no. Bueno, también, no. Es porque la evaluación que hizo la Universidad de Miami, este es uno de los programas que tiene mucha evidencia, tiene muchísimo desarrollo de muchos años, cubre todas las etapas del desarrollo y además ha tenido una implementación masiva, con lo cual, y han ido recolectando datos, con lo cual es más fácil, entre comillas fácil, pero se cuenta con muchos datos para poder hacer una evaluación. Entonces lo que queremos hacer es, Chile cordialmente nos puede compartir ese programa para implementarlo en la región sin costo, eso es algo importante, pero necesariamente tenemos que ir haciendo monitoreo y evaluación de la implementación y además evaluar el programa en sí mismo. Entonces, como ven, estamos haciendo varias cosas, todavía los desafíos son muchos, pero este es un interés que tenemos fuerte en poder avanzar en lo que tiene que ver con fortalecer la prevención en la región de las Américas y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Ahora vamos a pasar a Rodrigo Goicolea. Él va a presentar de lo presencial a lo virtual, formación de profesionales en prevención basada en evidencia. Rodrigo es terapeuta ocupacional, magíster en drogodependencias, estudiante del doctorado en salud mental y comunitaria y docente investigador de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Facultad de Odontología y Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad de San Sebastián. Participante de ISAP del capítulo chileno y de ICUBDR para América Latina. Adelante, Rodrigo. Bien, gracias. Bueno, levantar. Les voy a pedir que se puedan poner de pie, por favor. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Bueno, los que no puedan está bien, se quedan sentados, no es una obligación. Eso. Solo para activarnos, yo sé que después del almuerzo, par de presentaciones, uno empieza a visualizar las caras y veo, entonces, suban las manos lo que más pueda, hacia un lado, lo que pueda, hacia el otro lado, manos en la cadera, un poquito hacia un lado. Estoy tomando el tiempo, por si acaso no estoy quitando. Agacharse lo que pueda nomás, lento, 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 lento. Levántese lento para evitar el mareo. Siéntese, gracias por participar, para activarnos un poco. Gracias. Gracias por participar.
Bien, esto es se hizo una evaluación, parte del equipo está acá, que participó Andreas, Jorge está haciendo taller, Mariano Montenegro también. Cuando obviamente viene la pandemia, todos los cursos de prevención y tratamiento, en este caso prevención, se hacían presenciales y dijeron, bueno, ¿funcionará online o no funcionará online? ¿Qué estrategias tenemos que ver? Y obviamente se fue a buscar a la evidencia y vamos a presentar una investigación que está publicada, de acceso gratuito, la pueden acceder. Obviamente la revista nos pide inglés, está en inglés, aquí trajimos la traducción para presentar un poquito cómo podría capacitarse y qué elementos centrales habría que tener para capacitar a personas en el ámbito de prevención, ocupando ya los manuales de UPC de Plan Colombo. Por lo tanto, ahí está, digamos, el paper que lo pueden buscar de la revista Dictology, así que, y descarga gratuita, son las cosas que más nos interesaba como equipo para que no haya una brecha en cuanto a lo económico, obviamente hay una brecha del idioma, lo sabemos, pero lamentable, así en la vida, no podemos resolver todos los problemas, pero ahí está, y hoy vamos a hablar de los elementos centrales, digamos, y si alguien quiere mayor información, al final va a estar mi correo también para que podamos compartir, o si alguien tiene alguna dificultad, también compartir el artículo completo, que eso también la revista lo deja y uno lo puede hacer. Y ahí está la cita como corresponde de todo el equipo que participó. Entonces, para introducir, nos vamos a poner los lentes, unos lentes especiales para entender cómo se evaluó y qué se hizo en este programa muy interesante, la evaluación, los datos que se recogieron. Todavía estábamos en pandemia, una parte bien fuerte, todavía había hartas restricciones de movilidad, todavía había el miedo, quiénes se movían y quiénes no, fue una etapa bien dura, y ahí parte el primer pilotaje, muy valiente Plan Colombo en la transformación, y creo que bien visionario, digamos, de cómo hacerlo, y bien valiente, se lanzaron a hacer un piloto y quisieron evaluar cómo funcionaba. Por lo tanto, lo primero fueron a capacitar a entrenadores, ese era el perfil, por lo tanto tenía ciertos requisitos, ocuparon los currículums de prevención universal de Plan Colombo, y el 2020 empiezan a preguntarse ¿y qué vamos a hacer si nuestro formato era presencial? Básicamente la gente que hacía Plan Colombo, yo en esa etapa recién estaba partiendo, era o nos íbamos para la casa, o Plan Colombo se iba para la casa, o algo iba a hacer. Bueno, qué bueno que tomaron el plan B y quisieron hacer algo, digamos, porque podemos tener información y actualmente ya podemos tener un mayor acceso con la investigación que tienen los resultados de que se puede implementar cosas mixtas, por lo tanto las brechas de costo y las brechas de accesibilidad se redujeron bastante, igual hay algunas brechas de internet, pero por lo menos ya las capacitaciones de alto costo presenciales se redujeron bastante y eso para nuestra región es muy trascendental. Y obviamente uno de los conceptos que ocupan, salimos de la clásica pedagogía, que es para enseñar a niños y adolescentes, y vamos a hablar de algunos conceptos de la enseñanza adulto, que no es la pedagogía para adultos, la enseñanza adulto que se habla de la andragogía. Y efectivamente la andragogía considera algunos elementos, no vamos a hacer una cátedra profunda de andragogía, no tiene ningún sentido, pero sí considera elementos como en los adultos. Es muy importante considerar la experiencia que tienen en el campo de trabajo, hay que recolectarles las capacitaciones, hay que preguntarlas. No es que uno es el experto y el resto que está sentado acá no sabe nada, sino que traen una experiencia, traen saberes que pueden ser muy interesantes y muy enriquecedores. ¿Cómo eso se hizo en concreto? Porque no solamente se dijo, lo que se hacían plenarios en grupos grandes donde podían compartir la experiencia, lo que sabían, lo que estaban haciendo. Hay muchas cosas que a veces que están haciendo que son interesantes y solamente no las sabemos o no se transmiten, no se sistematizan o no se escriben. Por lo tanto, queda en la experiencia local. Por lo tanto, era importante recogerlo. También se hacían hartos trabajos en grupos pequeños, 4 o 5 personas, ahí con un tutor, y efectivamente en esos grupos pequeños se generan ciertas lazos y relaciones, digamos, interesantes. No es lo mismo que presencial, eso es verdad, sí, hay que decirlo, pero en esos grupos pequeños podíamos tener un poco más de intimidad y profundizar algunos temas. Y después al final se hacía una reflexión donde generalmente los grupos pequeños presentaban, de acuerdo a alguna pregunta, algún texto, algo que dijo el entrenador o entrenadora que había que realizar. Por lo tanto, se ocupa mucho lo que es precisamente como el aula invertida, donde más que el experto, utilizamos algunos elementos centrales y se produce la enseñanza
a la inversa de los diferentes compañeros o compañeros. Muy, muy interesante la metodología que se utiliza, que no es tan común incluso hasta el día de hoy. Y yo traje los efectos para que funcionaran. Ahí está. Obviamente, no hay ninguna explicación larga por honor al tiempo, pero obviamente en el contexto COVID-19 hubo un crecimiento exponencial de esta enseñanza donde no conocíamos tanto el momento que se hace el pilotaje. Ahora yo creo que la gran mayoría sabe cómo funciona, las teorías que hay, diferentes cursos, ahora me puedo capacitar en casi todo, incluso varias de las cosas me podría capacitar en forma gratuita o de muy bajo costo, un crecimiento exponencial, pero en ese momento no se sabía mucho cómo hacerlo, aun cuando estaba la información. Había que ir a buscarla, por lo tanto el contexto COVID-19 potenció, digamos, este crecimiento, sobre todo para los programas de prevención, tratamiento igual, pero yo estoy hablando de prevención, que fue la investigación. Entonces hubo algo favorable, a pesar de que hubo varios contextos favorables con COVID-19, yo diría COVID-19 y el encierro del COVID-19 podríamos agregar, pero por eso para otra discusión eso. Y por supuesto, se fue a buscar, ¿qué se fue a buscar? No lo que pensaba el equipo, sino que la evidencia científica, ¿cuál es la mejor manera de capacitar a las personas? Muchos modelos de formación, no los voy a explicar acá, pero en resumidas cuentas lo que se estableció, esta estructura que nombré anteriormente de la andragogía, y un elemento central era que tenía que tener un seguimiento y tutorías. Ese era un elemento clave donde la posibilidad de abandono se reducía bastante, igual existía abandono, bastante baja, versus lo contrario, que es hacer cursos 100% sincrónicos, básicamente no hay una mediación con una persona, que puede ser online o presencial, en este caso no hay, puede llegar a miles de personas, bueno, hacer un curso de 20.000, 30.000 personas, pero las tasas de abandono son extremadamente altas, terminan entre un 5, un 10% en general. Por lo tanto, eso no servía porque se estaba formando a entrenadores, por lo tanto, el tema de la tutoría, yo podría nombrar que es un elemento clave y central para considerar que la evidencia nos mostró que funcionaba en otros cursos, con otras temáticas, de uso de Excel, matemática o de otros temas de salud, etc. Por lo tanto, esa fue una pregunta clave que se hizo el equipo. ¿Se podrán transformar los programas de Plan, Colombo, modalidad online del UPC? Pregunta clave, no sabía, en ese momento no se sabía, ahora es como, obvio que sí, eso diríamos, media pregunta, pero en el momento fue clave. Y al momento fue clave la pregunta. A mi parecer, muy buena pregunta. Y después, ya, sí. Porque si era no, obviamente no había nada más. Sí. Bueno, ¿cómo? Vamos a hacerlo, ¿cómo? Todos encerrados en nuestras casas, miedo de contagiarnos. Ese es el contexto, digamos, no era como ahora que ya estamos más tranquilos en general todavía hay algo, pero en ese momento era un estrés importante, no estaban adecuadas nuestras casas, hacíamos lo que podíamos, la familia, bueno, hay hartas variables que ustedes saben mejor que yo de lo que significa, y por lo tanto viene la pregunta del cómo, y después viene, ¿sería eficaz en la formación en línea esta transformación? Ya averiguamos cómo, ¿nos va a entregar resultados similares? ¿Esto va a ser un desastre total? ¿O hay líneas intermedias? ¿Es como blanco, negro o tengo un área gris? ¿Ya? Y efectivamente se evaluaron con métodos mixtos, no voy a dar un aburrimiento de la metodología, que está en el paper en detalle, bastante extenso está ahí, digamos, para argumentar, pero importante que tuvo harta evaluación, tuvieron pruebas y posteriores, se hacía un examen al inicio, un examen al final, un pretest y posttest para los que participaban, encuestas durante el proceso del curso, había evaluaciones de Teachback online, eso fue un desafío gigantesco, tenía que preparar parte de una clase online al resto de los compañeros y con el profesor o profesora monitoreando. Fue muy, muy interesante, tiene mucha evidencia esa metodología y también obviamente daba mucho miedo a los participantes. ¿Ya? Era parte de, pero habían ciertas estrategias que se podían hacer para disminuir ese miedo. Se hacía un análisis contenido de las tareas escritas, habían ciertas tareas que los estudiantes tenían que entregar, se hacía un análisis, una devolución, por eso la tutoría es tan importante. Preguntas abiertas de retroalimentación, básicamente era una pregunta muy simple, pero que era muy importante. ¿Qué se lleva de la sesión hoy? ¿Qué aprendió hoy?
en 2 palabras, en 3 palabras, porque las sesiones tenían un tirano, que es igual que ahora, el mismo tirano que es el tiempo. Entonces, tenía que estar altamente estructurado porque tirano tiempo aparece y obviamente tirano tiempo hay que respetar porque si no uno está usando el tiempo de los otros también. Si el curso decía que dura 1 hora o 2 horas, había que respetar porque obviamente la dinámica de la otra actividad había que realizarla. Así se estructuraba, esas eran las herramientas que se utilizaban en el momento, en el pilotaje. Ahora usted va a ver, y esto es mucho más lo que se utiliza ahora. Muchas no se conocían, existían de antes, ¿ya? La gran mayoría existía de antes, pero casi nadie las conocía. Entonces, habían actividades que había que hacer antes, revisar textos, ver videos interesantes, algunas plataformas que uno hacían videos muy creativos. Aparece el famoso grupo de WhatsApp, que generaba mucha comunicación, mucha pregunta, duda de detalles que eran importantes que las personas podían abandonar. El link no me abre, no me llegó, no me puedo conectar, internet está mal, etcétera. O sea, esa comunicación fluida era importante. Aparece, que ya existía Google Classroom, digamos, donde uno podía alojar todo el material, interesante, gratuito, que la gran mayoría tiene acceso, no había que pagar alguna plataforma institucional, que realmente era cara, que había que dar acceso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aparece un sistema de herramientas como Socrative, acá van apareciendo circulitos, pero yo voy a ir un poco más rápido por el tiempo, ahí, no, y así. Herramientas de evaluar como Socrative, 2, 3 preguntas al inicio, que respondía alternativa, muy entretenido, un bonito diseño, que se podían utilizar. También aparece la plataforma Zoom, famosa Zoom, hay otras más, por supuesto, varias, para conectarnos, dificultad de la pantalla, el micrófono prendido, apagado, bueno, un montón de dificultades, pasar algunas anécdotas, otras un poco más terribles, cuando el micrófono se queda prendido y cuando están en la casa, y cuando hay familia, bueno, pasaba. Entonces, menos mal que el profesor puede tener la posibilidad de apagar todos los micrófonos, digamos, y eso era importante. Padlet, una estrategia para compartir información en el momento, donde podían escribir también, muy interesante. Y también se hacían las evaluaciones del inicio final o cualquier tipo de evaluación, Socrative o Google Forms. En general, herramientas que se pueden integrar. Voy un poco más rápido. Resultados. ¿Qué fue importante? El porcentaje de asistencia por sesión. Arriba son los porcentajes de 30 a 100, 100% asistencia, al lado izquierdo de su pantalla, y ahí era la cantidad de sesiones que tenía el curso, hasta 29, y hay una baja, es normal, se sabía, digamos, haría sido muy raro el gráfico hacia arriba, haría sido muy extraño, uno podría haber dudado, pero generalmente está dividido y se hace una sugerencia, hay sesiones, y se hace una sugerencia para dividir los cursos. En general se decía que si podemos dividir el curso en 2, hacer hasta la sesión 16-17, dar un descanso, unas 2-3 semanas, y volver a otro curso para tratar de que la línea no baje tanto. ¿Ya? Voy un poco más rápido. Ahí. ¿Y cuál fue el compromiso de los estudiantes? Siendo 5, ellos evaluaban el compromiso más alto para las sesiones, el 1 el más bajo. En general el compromiso fue aumentando en el tiempo, eso fue interesante, donde había un compromiso a pesar de todas las dificultades para poder participar de los cursos, ya con el contexto que sabemos, y fue subiendo, en general es de 4 hacia arriba, por lo tanto el compromiso era alto en 29 sesiones, no era menor, digamos, la cantidad de sesiones que estaban participando. Por lo tanto, sí nos podemos dar cuenta que en tanto el porcentaje de asistencia como el compromiso de sesiones era importante para los participantes. Y la última, que venía todo con efecto igual. Compromiso, flechitas, colores. Bien. Ya. Y porcentaje de respuesta correcta, esto era lo fundamental. Se evaluó al inicio qué sabía de esas temáticas, ya no las voy a decir, si no me paso el tiempo, y cómo terminaban. Por lo tanto, el color verde era como al inicio, el pretest, y el color más claro, gracias, yo lo veo gris, de colores disculpen, los básicos y un par más. Y efectivamente, lo que nos muestra en general que por lo menos la gente aprendió más. ¿Ya? Hubo avances importantes, están los porcentajes, digamos, de 0 a 100, como el 100 era el máximo, digamos, como nota.
y ahí estaban los contenidos y nos dimos cuenta que efectivamente hubo un avance importante en esos dos. Muchas gracias, está el correo si alguien quiere mayor información. Gracias por su tiempo y atención. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora vamos a pasar a Fernando Salazar. Fernando es profesor principal de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, es doctor en epidemiología de la Universidad de Carolina del Norte y maestro en salud pública de la Universidad de Alabama. Realizó diversas actividades de investigación y desarrollo de modelos de intervención y vastas publicaciones. Fernando va a presentar calidad de la implementación de las intervenciones de prevención. Gracias. Muchas gracias. Iba a ser un energizante como Rodrigo, pero de repente no sale, así que en el camino iremos energizando. Para ello me va a acompañar mi amiga Diana, me marcas cada 5 minutos porque ya sabes que me encanta hablar. Hoy día voy a hablar acerca de la implementación de intervenciones de prevención del uso de sustancias psicoactivas, el saber y el hacer. El saber ya nos lo contaron a los que me antecedieron en el panel, y el hacer es lo que les voy a contar de lo que hicimos los peruanos atrevidamente antes y después, durante y después de la pandemia. Para esto, la primera, me equivoqué de botoncito. Ya. Ya, el propósito y el marco en el que se desarrolla la prevención, gracias a UGE, compartimos eso, derechos humanos, justicia social, equidad, inclusión y también postergar el uso de sustancias o evitarlo. Al final de cuentas, esto tiene que ver con llevar a las personas a su inclusión positiva en la sociedad, al desarrollo de la sociedad, a controlar varios espacios en los cuales puedan los chicos, especialmente los niños y los adolescentes, alcanzar todo su potencial para realmente contribuir al desarrollo de la sociedad. Cuando se pone la prevención en ese contexto, lo que ocurre es que dejamos de ver la droga, dejamos de ver la sustancia y empezamos a ver a la sociedad y empezamos a ver a las personas. Entonces nuestra pelea es por la construcción de la vida, no es por la pelea contra la sustancia. Si alguien duda de eso, voy a hacer una pregunta abierta, no tienen que responderle, solamente para energizarnos. Alce la mano a aquel que nunca en su vida haya probado alcohol. 1%, alcohol. Que nunca haya probado alcohol. Ok, o sea, no estamos entre grupos de extraños frente al alcohol. ¿Ya? Pero sí queremos que la sociedad desarrolle. Entonces, ¿cómo hacer prevención? ¿Cómo hacer prevención? La prevención, o el que está lento soy yo en apretar, ahí está. ¿En qué se apoya la prevención? Se apoya en la ciencia y en los estándares de calidad. Los estándares de calidad ya los hemos escuchado perfectamente y tenemos dos ciencias que acompañan a la prevención, que son la ciencia de la prevención y la ciencia de implementación. ¿Cuáles son las finalidades y propósitos de estas ciencias? En la ciencia de prevención, al fondo, dentro de todas las cosas que nos dice, es que tenemos que entender la vulnerabilidad y la socialización, que son dos conceptos que van más allá de los factores de riesgo y protección, porque la vulnerabilidad se ve reflejada cuando los chicos, especialmente los que están en desarrollo, no alcanzan las metas de desarrollo para la edad que les corresponde y por lo tanto van retrasando todo su desarrollo posterior, que es lo que nos explicaba al mostrarnos los estándares internacionales, que las intervenciones tienen que ser adecuadas para cada etapa de vida para hacer que las personas logren esas metas de desarrollo. Y entender a la socialización, esa capacidad de transmitir las costumbres, los valores y los principios de la sociedad en algo en lo cual realmente participemos. Al fondo a veces veo la democracia, si es que eso se ha hecho bien, porque la socialización puede llevarnos a eso, a tener acuerdos comunes en una vía positiva, o la socialización también se vuelve negativa, como la normalización de la conducta corrupta en nuestros países. Entonces la socialización es una herramienta de transmisión de principios y valores que una sociedad quiere para construirse sana y buena. Y ese es el principio de la prevención. Avancemos todo en ese sitio. Y obviamente, por ejemplo, algo que todos compartimos es que nuestros niños y adolescentes no deben entrar en contacto con las sustancias. Entonces se ve más fácil la prevención de esa forma. ¿Cómo se traduce en la práctica esto?
La ciencia de la prevención en esencia nos dice cuáles son los puntos de interacción entre el macroambiente, en ese el que compartimos nuestra cultura, nuestra economía, nuestros valores, las cosas generales, con el microambiente en el cual nos conocemos por nuestro nombre y compartimos cosas más estrechas y nos influenciamos más directamente como este grupo. Y si no nos conocemos por nuestro nombre, nos ponemos nuestra etiquetita para reconocernos. Y que entre todos los del ISUB, todos los del ICU-DIDAR tenemos cosas comunes que vamos a respetar y pactamos. Entonces, la prevención tiene que ver cómo actúa el macroambiente, lo que está afuera, y el microambiente, y por supuesto tiene que dirigirse a las personas entendiendo su carga genética, fisiológica y el temperamento con los que nacemos, y no tenemos nada más. Entonces la ciencia de la prevención no dice eso. Los estándares de calidad, dentro de las múltiples cosas que nos dicen, si escoges una intervención que tenga que tenga pruebas de eficacia, hazlo tal cual. Esa es la fidelidad. Pero dice, no lo hagas tal cual, sino adáptala para tu entorno. ¿Dónde está Guillermo? Porque es la tercera vez que voy a repetir esto porque me parece que se entiende rápido. ¿Qué es la adaptación? Le decía. Entre los peruanos y los colombianos compartimos la cumbia, pero la bailamos diferente. Y si no la bailamos tal cual es en nuestro medio, parece que no la estuviéramos bailando bien. Entonces tienen que estar adaptadas culturalmente, socialmente, etc. ¿Y qué nos dice la ciencia de la implementación? Básicamente, después de seguir todo el ciclo de implementación, lo que nos dice, entra en un proceso de mejoramiento continuo de la calidad que requiere una asistencia técnica. Pero ¿cómo lo mejoro y cómo doy la asistencia técnica si no hago un monitoreo y una supervisión estricta y una evaluación de todos los pasos? Entonces, eso es lo que nos dice y es así como se traduce en la práctica. Luego de ello, ¿cómo se ve esto en el terreno? ¿Cómo se ve? La ciencia de la prevención, intervenciones secuenciales, una detrás de otra, que aborden el macroambiente, el microambiente y a las personas. No son todas a las vez, no es solamente una de ellas, sino prepara el macro y el microambiente y dirígete a las personas también. Eso no dice la ciencia de la prevención. Y los estándares de calidad nos da ya la fineza de cómo se intervenir. Por ejemplo, las políticas e intervenciones ambientales que deben tener los criterios que están en los estándares de calidad de UNODC, 7 criterios, por ejemplo, para los ambientes escolares. Debe tener eso, si no, no funciona. Hay que generar prácticas de mejoramiento de los climas y los ambientes de la intervención para que propiciemos una percepción de seguridad, acogida y pertenencia. Con esas dos cosas, políticas y climas, estamos listos para aprender lo siguiente, que son el aprendizaje de habilidades para la vida, habilidades sociales y emocionales, habilidades de rechazo, de afronte, etc. Todo el resto puede venir después de eso. No puede venir antes o solo. Y la ciencia de la implementación nos dice, prepárate para que esto funcione, organiza tu comunidad, organiza tu escuela, organiza tu barrio, arma tus equipos de liderazgo y acción para la prevención, para que de forma participativa prioricen, planteen las intervenciones, las monitoreen y las evalúen y las comuniquen. Entonces, si no tienen esos elementos, probablemente no tenga eficacia la intervención. Me pasé 1 minuto y medio de esta parte que debería durar 5. Ahora voy a acelerar. Ahora le voy a mostrar esto, cómo se ve en el terreno. No voy a ir en detalle, pero es así como se ve una intervención escolar. Primero, algunas consideraciones. Lo que le voy a presentar es parte o son resultados de un estudio randomizado, que es la forma más estricta de la investigación para probar la eficacia del entrenamiento en el UPC para ver si ese entrenamiento se traduce en una intervención efectiva. Y al fondo, el grupo de intervención y el grupo de control tenían Unplugged. Entonces queríamos ver si Unplugged funciona o no funciona, porque en Brasil tienen evidencia de que no funcionó o tiene resultados marginales. Entonces estamos frente a una papa caliente. No sé si esto va a salir. Estaba asustado ese tiempo. Después de eso, después de randomizar las escuelas, buscamos la lógica del modelo basados en el UPC, viendo la disposición de las escuelas para la prevención, que tiene que ver con mucho de la persuasión que hay que hacer para que entre en la prevención, todos los de la comunidad escolar, padres, docentes, administrativos y por supuesto los niños y adolescentes. Y vincular eso al currículo de educación, porque es básico que los profesores, que son los efectores del programa,
habiendo sido entrenados y explicados que la prevención es educación, puedan ligarlo a su marcha curricular sin interferir con su horario. Porque con eso les evalúan, si no también pierden el trabajo y pierden la motivación. Y después lo clásico, elaboración de las políticas, clima escolar y el currículo escolar. Esto está publicado en un libro editado por la Universidad de Helsinki. A partir de allí viene la capacitación del curso de Introducción a la Ciencia de la Prevención, pero más que contarles qué cosas se hace con esto que termina en diagnóstico de recursos y necesidades, las capacitaciones tienen que ser hechas por personas entrenadas para capacitar. Y no lo que ocurre, pónganse la mano al pecho, los que han visto esto, que llegan manuales y se envían los manuales. Que cada uno lo lea y lo interprete y haga lo que puede. Que es una forma muy común de capacitar. Acá tienen que haber entrenadores profesionales o entrenados para poder llevar a cabo esto. Después de esa capacitación que nos lleva hacia los acuerdos con la escuela, la capacitación viene de las políticas escolares y las políticas escolares requieren el equipo de liderazgo y acción para la prevención y se formaron equipos de liderazgo y acción para la prevención, escuela por escuela, con la participación de la policía, de los centros de salud, de todos los actores externos e internos de la escuela, en los cuales creo que hablaban de un currículo para la policía. Lo primero fue explicarle que las charlas no funcionan. Y los policías dijeron, ojo, mejor nos dedicamos a lo nuestro, y eran los que ayudaban en el cuidado perimetral, por ejemplo, en conjunción con los padres de familia. O sea, estaban en sus funciones. Después de eso, esos equipos de liderazgo y acción para la prevención implementan sus políticas pactadas entre ellos, que son las conductas que se esperan en la comunidad escolar frente al uso de sustancias. Y diciéndoles, si incumples esto, va a pasar esto, con sanciones positivas siguiendo los estándares internacionales. Después de ello, se implementa la política escolar para toda la comunidad escolar, se hacen prácticas en las aulas, comunicación de niño a niño, de adolescentes, de los equipos de liderazgo y acción para la prevención que están entrenados para ellos y tienen el lenguaje de lo que ellos hablan entre chicos, y dicen, mejor lo comunicamos nosotros porque a ustedes no les entienden. Todos los chicos comunicando la política, en los horarios que había, etc. De ahí viene una nueva etapa de entrenamiento para la implementación del clima escolar positivo, todo eso con pilotaje, prácticas de clima escolar a nivel de las escuelas, a nivel general, pero por ejemplo, todos los niños fueron el primer trimestre o todo lo que necesitaron con una etiqueta con su nombre de cariño para que el portero de la escuela los reconozca por su nombre. Entonces, cuando alguien estaba llegando tarde, ¡corre, Carlitos! ¡Pum! Lo metía. Era una cuestión que tiene un efecto rápido e inmediato, porque es la personalización, es que los reconozcan como individuos. Diablos. Después del clima escolar hay una capacitación acá previa. Se implementa el currículo de escolar de prevención, que son las 12 a 14 sesiones estructuradas que se dan a lo largo del año, y van logrando el desarrollo del tipo de habilidades para el cual está diseñado el currículo. Después de ello, el currículo escolar se desarrolla con técnicas de educación interactiva, parte de ello lo ha utilizado ahora Rodrigo, y se hace en cualquier espacio de la escuela, donde los chicos puedan estar felices y tranquilos. Más capacitación para rescatar las habilidades de enseñanza interactiva, que son el eje de la prevención, por lo menos, y funcionan perfectamente en el ámbito escolar. Habilidades de enseñanza interactiva y clima de aula positivo, mirados así, y el resultado de la implementación, que es el desarrollo del modelo lógico de la implementación, y con esto un montón de gente vive feliz. Esas son las buenas prácticas. Y eso es lo que se publica más abundantemente. Dicen, estamos listos para escalar este programa. ¿Alguien me quiere hacer la pregunta de qué es lo que falta? Fuerte. ¿Qué falta? No, pero pregúntame, Fernando, ¿falta esto? Pregunta. No, eso es para poblaciones diferentes.
Lo que falta es esto, haber tenido un estudio de línea basal y luego de ello un estudio de seguimiento para ver cuál fue el cambio en los escolares. Me falta un minuto, diablo, voy a correr. La comparación de esos nos lleva a la evaluación. La evaluación es hecha por un equipo externo que hace las encuestas de línea inicial y los distintos seguimientos. Es un equipo externo al de implementación, el análisis externo a la implementación. El análisis tiene regresiones multivariadas, diagramas, gráficos para comunicar. Y por ejemplo, tenemos todo esto escrito, que el tabaquismo se redujo, el alcohol se redujo, la percepción de uso de marihuana se redujo, y esto esto es al 60% de la intervención porque llegó la pandemia. Pero ya sabíamos que estábamos yendo en la línea positiva y dijimos, ok, todo esto está bien. Entonces la evaluación es esta, es mostrar el cambio en la población objetivo. Si no hay esto, todo el resto es alegría y felicidad, pero no nos dice si realmente es eficaz. Este trabajo quería presentarlo acá ya publicado y finalmente después de casi 21 meses de patalear con una revista fue aceptado en la revista de Drug Education, Research and Prevention. Así que debe estar saliendo estas semanas y voy a poder compartirlo, porque eso es prevenir. ¿Cuáles son los impactos? En la universidad se generó un diploma en base a todo esto porque es un programa estructurado de educación de implementadores. Este programa ha sido transferido a Paraguay, a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Luego vamos a tener la presentación de Francisco Jiménez, que nos va a dar más de ello. El programa también tiene su hermano, gracias a ICU DDR, que ayudó en el desarrollo del modelo ISAPA, abriendo los ojos, que es hermano de Ucliaya. Ucliaya es el peruano que dice, juntos podemos todo. Entonces está creciendo eso y más tarde tengo una conversación para ver dónde más se puede extender, porque realmente son programas hechos con una prueba de eficacia que va a ser publicada. Me he pasado 2 minutos, creo, pero quería transmitirles que eso es el saber lo que nos enseñaron y es la práctica concreta evaluada. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a pasar a la última panelista, Telma Miranda, que va a presentar de la planificación a la implementación de una estrategia para la reducción de la demanda. Ella es psicóloga y asesora profesional especializada, coordina programas de prevención hace 28 años en educación y 3 años como docente. Y es asesora para Naciones Unidas, encargada del diseño de programas, de estrategias y materiales educativos y principal enlace del Ministerio de Salud. Antes de que inicie Telma, Lou Ganem de INL Washington quiere hacer una pregunta. Perdón por interrumpir. So, the folks that are from the U.S. Embassy that are in the room, can you raise your hands? Thank you very much. Thank you. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo me siento muy afortunada porque durante el tiempo que también tengo es un resumen de todo lo que está acá, de lo que los especialistas ya les comentaron y ya les plantearon. Y precisamente nosotros entonces en Guatemala, en esa palabra de implementación, es todo lo que de alguna manera ellos han expuesto muy asertivamente. Yo como soy docente, entonces yo también me voy a pasar por acá para no darle la espalda a ustedes. Y realmente me da mucho gusto de compartir la experiencia en Guatemala, que se va a hacer en uno de los municipios, ya que nosotros pues precisamente después de todo un proceso de lo que ustedes nos han planteado cada uno, tenemos de la planificación a la implementación. Este es un modelo que lo estamos implementando y que vamos precisamente en ese paso, que es la experiencia guatemalteca para la implementación de programas para la reducción de la demanda de drogas. Entonces, prácticamente a raíz de cómo ellos planteando, yo me iba ubicando de cómo nosotros fuimos dando esos pasos y precisamente tomando en cuenta todos esos elementos y digo, bueno, o sea, había una razón del por qué yo estoy ahí precisamente porque gané tiempo y también fortalecí todo lo que nosotros hemos hecho en Guatemala.
Entonces, acá tenemos, primero que nosotros establecimos, me voy a acercar un poquito, una ruta de implementación. ¿Para qué? Para tomar en cuenta todos los aspectos y principalmente de lo que acá nos comentaba el licenciado Fernando, de dónde debemos partir. Y es preciso hacer esas líneas basales para saber de dónde iniciamos y cómo estamos antes de esos procesos de implementación. También a través de las encuestas nacionales que se implementan en el caso de Guatemala, en esto lo han hecho organizaciones no gubernamentales y también en el 2014 a través de CECATID y recientemente también la a través de Naciones Unidas y de la OMS, donde nosotros podemos identificar que nosotros como Guatemala somos el segundo país con problemas de alcohol y precisamente en la población joven. Entonces, eso es se identifica esa necesidad de hacer esas intervenciones. Y nosotros realmente como actores clave, que estamos en cada una de las instituciones y de las organizaciones, tenemos como ese reto de hacer esa incidencia a lo interno de cada organización, de cada institución, y para lograr esos objetivos que vemos como un objetivo en común, que está para la niñez y la adolescencia. Fue así entonces como se identifica por medio de un equipo profesional de expertos a nivel nacional e internacional, donde se identifican y hacen un proceso de selección de diferentes sectores y diferentes actores. Representantes de, por ejemplo, en mi caso, del Ministerio de Educación, también profesionales del Ministerio de Salud, por supuesto, los compañeros también y profesionales de CECATID, de organizaciones de sociedad civil, Ministerio de Gobernación, que también estuvo en el equipo, y pues todo este equipo de profesionales que fuimos seleccionados y que fuimos afortunados también porque nosotros ya quisiéramos que así como nosotros tuvimos esa oportunidad, también otros compañeros la tuvieran. Y de hecho, pues ese es uno de nuestros objetivos cuando vamos a llevar a escala esta acción, esta experiencia, este modelo. Y luego entonces en ese proceso, que afortunadamente aquí ya lo habían explicado, cuáles son los pasos que se tienen que hacer, nosotros, pues yo acá estoy como un producto de todo ese diseño que hicieron, porque estuve en ese proceso de fortalecimiento de capacidades. Al igual que yo, otros profesionales que también de alguna manera habíamos estado en coordinación de estrategias, programas de prevención. Sin embargo, esta fue una oportunidad para que nosotros hiciéramos como ese análisis, esa identificación de todo lo que tenemos que tomar en cuenta para programas de prevención de acuerdo a los estándares internacionales y quien nos indica de cuáles son como las cuestiones, tal vez no mínimas, sino las cuestiones importantes que tenemos que tomar en cuenta y por eso es que nosotros acá, tal vez como lecciones aprendidas en otras experiencias, es que tenemos que partir de algo. Y es así como está entonces el diagnóstico, el proceso de fortalecimiento de capacidades con toda la formación y como producto de ese proceso de formación se identificaron entonces algunos planes de acción. Dentro de los planes de acción está el plan escolar, el plan familiar, el plan comunitario, el plan laboral y entre otros planes ambiental que se pudieron identificar por medio de equipos de trabajo. Y estos grupos de trabajo, en el caso del plan escolar, pues se integró también con profesionales, que esa es nuestra competencia en cada institución donde nosotros laboramos. Este equipo de trabajo del plan escolar definitivamente está representado por un compañero de CECATID como entes rectores en Guatemala. Por supuesto, Ministerio de Educación, en mi caso, desde el nivel central, como coordinadora de un programa a nivel nacional, pero que de alguna manera también nosotros tenemos incidencia a nivel local. Quiere decir, desde los centros educativos, direcciones departamentales de educación y así sucesivamente. También estuvieron compañeros de la universidad, precisamente
porque se identifica cada competencia de cada quien para hacer como un equipo multidisciplinario y de esta forma lograr el objetivo, porque cada uno de nosotros, pues con ese, como nosotros le decimos en Buen Chapín, ese granito de arena que aportamos para los procesos, para entonces lograr precisamente lo que nosotros nos proponemos. Y luego de esos planes de implementación, en relación entonces como experiencia, se hace un diseño precisamente de plan, en este caso el plan escolar, pero también el plan familiar, que se va a implementar o que se está, digamos que tenemos esta experiencia en Santa Catarina Pinula, que es donde estamos accionando, y luego entonces precisamente es con los actores clave. Pero acá viene un detalle muy importante, por ejemplo en mi caso como Ministerio de Educación, que nosotros habíamos estado como acostumbrados, por decirlo así, a implementar estrategias, programas, diplomados y todas las cuestiones de capacitación desde el nivel central a nivel departamental, a nivel local. Pero acá entonces tenemos esa experiencia que tenemos que identificar a nivel local. ¿Y qué hicimos? Entonces también con el acompañamiento y la orientación del equipo que estuvo en el proceso de formación de los expertos internacionales, nacionales, y nosotros como estábamos cursando el curso también, reuniones precisamente en los centros educativos donde se hace la implementación. Fue ahí donde participaron la comunidad educativa, que la comunidad educativa, al igual que en otros países, está conformada por estudiantes, padres de familia y docentes. Ahí también nos dimos cuenta que los docentes se interesaron en el programa que se les estaba planteando, porque no es igual a que los docentes, cuando les llega la información de que se va a implementar la política nacional de prevención, a decirle, bueno, acá en el centro educativo está pasando esta situación y acá podemos implementar una política escolar, una política municipal, porque los datos de esos centros educativos de ese municipio hay una identificación con los docentes y también con estudiantes, como ya lo comentaron acá, de la importancia del involucramiento también de los adolescentes, porque son ellos los que nos dan a conocer cuáles son las necesidades y de qué manera se les tiene que hacer como esa formación, ese abordaje en el aula y principalmente de lo que también nosotros vimos en el análisis de ese fortalecimiento de capacidades, de la importancia de qué es lo que a ellos se les tiene que dar, porque ya como lo habían comentado acá, de lo que no funciona, es que sí han habido varias, digamos, prácticas, digamos, socializar o para promocionar o como acá se comentaba, charlas educativas. Y muchos de los adolescentes siempre, pues ahí prácticamente se ve que eso sí contribuye, pero no funciona para un cambio de actitud, porque eso se tiene que trabajar más a profundidad a través de, nosotros sí tomamos en cuenta como los estándares internacionales de un mínimo de 12 sesiones. Entonces, a la hora de plantearles a los docentes de cómo lo pueden hacer, porque muchas veces los docentes nos dicen y nos comentan programas, tantas instituciones y a veces se requiere como que se quisiera hacer todo, pero la situación es que ellos como docentes se les facilita por el acercamiento que tienen con los estudiantes para hacer precisamente ese abordaje. Y eso resulta aún mejor cuando ellos también tienen esa capacitación. Entonces nosotros como equipo de coordinadores que tuvimos en ese proceso, tomamos en cuenta todos esos aspectos después de ese análisis, tal como lo decían acá, vimos los materiales educativos que teníamos que tomar en cuenta, cuáles son los cambios que nosotros mismos también teníamos que hacer, como ese cambio de actitud a través de la formación o fortalecimiento de capacidades que tenemos en nuestras prácticas. Y luego entonces también otro aspecto que vemos son la base comunitaria que también nos da esa orientación, los estándares internacionales para que todos los que tengan que ver con los centros educativos y que prácticamente nosotros vemos como en Santa Catarina Pinula, de que habían padres de familia que están en la municipalidad, también padres de familia, tíos, esposos, digamos, y papás de los estudiantes que ellos son líderes comunitarios.
Entonces, si yo estudiante veo que está mi docente, digamos el líder comunitario, están todas las personas que yo conozco, pues también esa es una gran ventaja por esa confianza que los estudiantes tienen. Bueno, en este caso también por el tiempo voy a pasar un poquito más rápido y nosotros algo que también identificamos es cómo garantizar la sostenibilidad. Por el hecho de que, digamos, todo este ejercicio que se hizo y todo el proceso, también había que pensar en la estrategia de la institucionalización del proceso para que se quedara ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De esta manera, nosotros tenemos en el currículo nacional base la temática. Entonces, eso quiere decir que los docentes se motivan por la participación ahí porque ellos lo ven como parte del trabajo que tienen que hacer y no lo ven como que viene una carga externa de que hay que hacer ese trabajo, sino que es un trabajo que ellos van a tener y de una mejor manera porque ya lo tienen, digamos, con sus capacidades metodológicas y también habilidades para realizarlo. Y luego también acá pusimos la importancia de la coalición comunitaria, porque tal y como lo hemos visto en este encuentro, la importancia también del fortalecimiento de cada uno de estos actores, que es muy importante a nivel local, y que nosotros acá como un ejemplo del equipo que estamos hoy en este encuentro, pues está la compañera como representante de la coalición comunitaria, está el compañero de SECATID, yo como representante digamos, del Ministerio de Educación y también otros compañeros, y pues fue un gusto de estar acá, digamos, también donde encontramos a los tutores, instructores que tuvimos en el proceso, y es así como entonces tenemos esta ruta de implementación. Luego acá, como un pequeño resumen de lo que nosotros llamamos componentes de éxito por todo el equipo, ahí también incluidos está Lu y el experto que nos ha orientado en esto, Bartolomé, y vemos entonces que funciona de acuerdo a cuáles son las necesidades, a los diagnósticos que les platicaba anteriormente, más los sectores sensibilizados y comprometidos de acuerdo a esa formación que han tenido, se han motivado y han decidido. Y sobre todo vemos como la gran oportunidad para Guatemala. Y entonces el componente 1 y el componente 2 lo que hace es la integración para tener como resultado esa implementación, que es lo que tanto necesitamos como país. Y luego acá, algo que también nosotros tenemos como un modelo innovador, es que como les comentaba anteriormente, nosotros estamos acostumbrados a que las indicaciones, las instrucciones y los lineamientos vienen desde el nivel, de un alto nivel, en este caso nosotros nivel central, nivel departamental y nivel local. Pero lo que nosotros estamos haciendo acá es precisamente la implementación de las políticas municipales, o sea, a nivel local. Luego acá, en este modelo tradicional, el modelo tradicional es lo que les explicaba cuando viene de arriba hacia abajo, y nosotros acá ahorita lo tenemos a la inversa, que es precisamente de a nivel local para nivel central. Entonces, esa es la participación, la experiencia de Guatemala y la invitación también de que nosotros como equipo, pues, si alguien también desearía como conocer más a profundidad, estamos a la orden. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, Telma. La verdad que fue un panel súper rico en experiencias. Solo me gustaría rescatar 3 ideas fuerza que salieron: la detección temprana, la prevención basada en evidencia, la evaluación de programas y la alianza de investigación entre la investigación y la implementación, que creo que es fundamental. Un fuerte aplauso y volvemos en 5 minutos.